Perfecto, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio. Que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Mora y a Agustina. Ellas, Buenas. ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ellas nos van a hablar sobre el armado de una capa intermedia interoperable para medicamentos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mora es licenciada en Antropología y residente de cuarto año de la Residencia Interdisciplinaria de Sistemas de Información en Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Agustina es médica, también residente de la misma residencia de Cava. Así que cuando quieran pueden compartir la pantalla y empezamos con la presentación. Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, ¿ahí se está viendo bien? Sí, sí. Bárbaro. Como les contaba recién Pierina, nosotras vamos a estar hablando del armado de una capa intermedia interoperable para medicamentos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un lujo estar después de las charlas anteriores porque viene todo como en línea. Nosotras somos Mora Rufo, quien les habla, y Agustina Luz de Marco, residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Sistemas de Información en Salud, que se cursa en la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria del Gobierno de la Ciudad. Y obviamente somos parte de un equipo mucho más grande que participa en lo que para nosotros es el programa del ciclo de la medicación e insumos sanitarios. Lo que les vamos a mostrar hoy es básicamente un proceso de trabajo que no nos corresponde solo a nosotras, sino a todo el equipo, por eso nos parecía importante mencionarlos. El objetivo de hoy es compartir justamente el proceso de toma de decisiones para la definición de nuestro producto mínimo viable, de esta capa intermedia para medicamentos, y estaremos viendo el estado de situación en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es bueno tener una idea del contexto y de dónde sale lo que estamos justamente nosotros haciendo. Vamos a hablar un poco de la capa intermedia y de esta solución que planteamos, cómo llegamos, justamente a través del análisis de los modelos vigentes, y contarles un poco de nuestro producto mínimo viable que definimos para empezar a trabajar a futuro, ¿no? Todavía estamos en la parte del diseño. Como les comentaba, el estado de situación, nosotros formamos parte de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en lo que es el subsistema público de salud 117 efectores, 35 de ellos hospitales, 2 centros médicos ambulatorios de referencia y 76 centros de salud de primer nivel, además de 2 centros odontológicos infantiles y 2 centros de salud mental. Nosotros ya contamos con aplicativos en nuestra plataforma orientados a farmacia, uno más que nada implementado en hospitales y otro principalmente en centros de salud de primer nivel, con lo cual ya tenemos un sistema que tenemos que considerar al momento de pensar soluciones. Y un poco retomando lo que se mencionaba un poco en las charlas de la mañana respecto del circuito asistencial, el circuito logístico, nosotros cuando hablamos de medicamentos tenemos que considerar no solo el proceso que vemos como pacientes o como profesionales de la salud, el circuito asistencial en lo que es la prescripción, la transcripción, si no somos tan afortunados de tener una receta digital, la dispensación, administración y monitoreo al paciente, sino también pensar en lo que es el circuito logístico, ¿no? Que es todo el proceso de adquisición, recepción, fraccionamiento, almacenamiento, dispensación y reposición. En nuestro caso, y me imagino que es algo traducible a otros ámbitos, hemos encontrado que el punto de mayor complejidad tiene que ver con el circuito logístico, sobre todo lo que es el circuito de adquisición. En todo lo que es el subsistema público, nosotros no operamos aislados, obviamente, sino que tenemos todo un mapa de actores muy rico e interesante y sobre todo variado, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de lo que es adquisición de medicamentos, en principio ya del vamos tenemos una división clara, que es actores gubernamentales y actores no gubernamentales. No gubernamentales, obviamente estamos hablando de proveedores y otros operadores logísticos, pero dentro de lo que es gubernamental hay formas de adquisición que tienen que ver con programas nacionales, por ejemplo, donde la medicación llega a través de nación y no a través de, por ejemplo, un proceso de compra. A su vez, dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente participa el Ministerio de Salud, sino que además entramos en contactos con otros ministerios, como es el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
o con la Agencia de Seguridad Informática, que maneja algunos de los sistemas que interactúan en este ecosistema que aboga por tener justamente una trazabilidad de estos insumos, ¿no? A su vez, dentro del Ministerio de Salud somos muchas las direcciones generales y otros efectores y dependencias que participan de este mismo proceso, como, bueno, nosotros la DG de Sistemas de Información Sanitaria, pero también, obviamente, los mismos efectores donde sucede el ciclo asistencial. Además, lo que tiene que ver con la coordinación de tecnologías y financiamiento en salud, la Dirección General de Abastecimiento, obviamente lo que es FACOEP y todo el circuito de recupero de gastos. Entonces, hay, de nuevo, un ecosistema de actores muy variado con los cuales nosotros interactuamos y que tienen que formar no solo, no, o sea, no parte del problema, sino parte de la solución de lo que es tratar de tener la trazabilidad de un insumo médico y en este caso el insumo medicamentoso. A su vez, estos actores dialogan entre sí en múltiples plataformas y a través de diferentes sistemas, cada uno con una función específica que surgió resolviendo una necesidad existente, y además, a través de estos sistemas, los medicamentos son identificados de diversas maneras. En principio hay un sistema de codificación doble, pero además esa codificación se corresponde a una descripción, donde nuevamente la descripción de los diferentes ítems ha ido resolviendo necesidades y circunstancias específicas. Nada sucede porque sí, ¿no? Esa es la idea, todo tiene un motivo por detrás, y ya me confesé antropóloga, con lo cual tener una idea del contexto y de dónde surgen las necesidades nos da una posibilidad mucho más rica de analizar y de configurar un problema, ¿no? Y pensar una solución. Por compartirles un ejemplo, creo que la idea de las diapositivas anteriores era un poco darles una idea no solo del alcance, sino también de la complejidad de lo que estamos tratando de resolver. Pero para darles un ejemplo, cuando se decide sí hacer una compra en un efector de salud, lo primero que tiene que hacer es fijarse que el ítem que necesita adquirir esté catalogado. Eso quiere decir que Hacienda sepa que esto existe y que puede ser comprado por nosotros, ¿no? Entonces, hay toda una serie de pasos que hace que ese ítem, si no estaba previamente en catálogo, llegue a Hacienda y sea efectivamente catalogado. Y a su vez, una vez que está en catálogo, dependiendo del proceso de compra, porque nuevamente ya hablamos de los programas, como los programas nacionales, pero también hay diferentes variedades de compra y de adquisición en general de los insumos, y cada uno de esos procesos tiene sus propios actores y sus propios sistemas intervinientes, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos representar es vasta la complejidad del problema, y cuando uno trata de hablar de trazabilidad, como es importante hablar en el caso de los insumos en general, pero medicamentos e insumos biomédicos, no es poca la tarea que tenemos por delante, ¿no? ¿Agus? Gracias, Mora, gracias. Bueno, tomando en consideración todas las particularidades que Mora estuvo describiendo de nuestro estado de situación y de nuestro contexto, nosotros llegamos a la solución de la creación de una capa intermedia justamente para que no solo se pueda suplir y cumplir las necesidades de gestión en el circuito asistencial que nosotros tenemos, pero sino que también pueda ser tomada como referencia por parte de los actores del circuito logístico para también sus procesos. Esta capa intermedia, para cumplir estos dos objetivos bien puntuales que nosotros tenemos, tiene que tener una serie de características. En primer lugar, nosotros consideramos que para permitir la trazabilidad tiene que ser de carácter único. Para permitir la unificación de criterios internos y externos es que necesitamos que esté estandarizada, focalizándonos en nuestras necesidades actuales, es decir, tiene que dar respuesta a las necesidades que tenemos ahora, pero sin olvidar de necesidades futuras que podemos llegar a tener. Por eso mismo la característica de ser escalable es de suma importancia. Y finalmente, para poder comunicarnos con la vasta cantidad de actores que nosotros tenemos, tanto internos como externos también, tiene que cumplir la particularidad de ser interoperable, ¿verdad? Bien, ahora bien, ya tenemos definida nuestra solución, tenemos definido las características que nosotros teníamos que obtener, cómo llegamos a establecer el modelo
que íbamos a adoptar para el desarrollo de esta capa intermedia. Bueno, el proceso inició con una etapa vasta de análisis. Es decir, nosotros evaluamos diferentes estándares de terminología, de comunicación, entre los mismos podemos mencionar SNOMED, CITI, podemos mencionar FHIR, tomamos también el Vademecum Nacional de Medicamentos. Evaluamos cómo definían a un medicamento, qué utilizaban, cómo era su forma de representación. Basándonos en ese análisis, lo comparamos con nuestra base de datos actual que utilizamos en CIGEOS, y finalmente, con esta gran cantidad de información, pudimos definir efectivamente cuáles iban a ser nuestras entidades, nuestros atributos y las relaciones, ¿no? Y de esta forma poder constituir el primer boceto del proceso de alta. Bárbaro. Entonces, de nuevo, ¿no? Retomando un poco lo que habían mostrado hace menos de una hora del Diccionario Nacional de Medicamentos, Diccionario Nacional de Terminología, perdón. Un poco nosotros lo que tratamos de resolver entonces en nuestro producto mínimo viable es decir, bueno, ¿qué es un fármaco para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo construimos? Entonces, ahora sí, retomando lo que mencionaban hoy más temprano, nosotros tomamos la estructura de SNOMED, y sobre todo lo que es la extensión nacional, que era lo que mencionaban en la charla previa, para construir este fármaco y poder así mantener una estructura justamente que nos resulte estandarizada, escalable e interoperable, ¿no? Entonces, para nosotros el fármaco, y acá voy a usar los términos más coloquiales, pero obviamente esto se refleja con la estructura de SNOMED, vamos a tener obviamente un paquete que corresponde a un producto comercial, que corresponde a su vez a un genérico que tiene una variedad de ingredientes activos y que viene en una forma farmacéutica definida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar construyendo en nuestra capa intermedia para definir un fármaco. Entonces, cada uno de estos términos para nosotros van a ser entidades, ¿no? Vamos a tratar de no ponernos muy técnicos, pero algunas de las relaciones ya fueron justamente desarrolladas en las charlas anteriores, hablar de que un producto comercial puede tener muchos tamaños de paquete, y que en realidad están justamente cada una de estas entidades en sus relaciones contenidas una dentro de la otra. Entonces, lo que nosotros estamos planeando hacer con esto, y la idea es tener otros atributos, más allá de los atributos que podemos obtener de SNOMED y de la extensión nacional, justamente, para responder a las necesidades locales de la ciudad de Buenos Aires, y que se adecue no solo a las necesidades propias de la Dirección de Sistemas y de los efectores de salud, sino también del resto de los actores de este ecosistema que les contamos antes. Como puede ser, de nuevo, la mención del GETIN, que nos puede llegar a servir para dialogar con operadores logísticos o con proveedores, pero además tener otras lógicas que hagan al trabajo diario de los profesionales de la salud. Entonces, el punto que nos parece como interesante resaltar, porque de nuevo, esto es un poco lo que ya se venía charlando hasta ahora, tiene que ver con el proceso de ABM, en este caso de alta, que estamos planificando para nuestros fármacos, que tiene que ver con incorporar el servidor de Snowstorm, que lo mencionaron un poco de pasada, pero básicamente es una de las vías de consumo de la extensión nacional, e incorporarlo en nuestro proceso de ABM, justamente para poder traernos de la estructura de SNOMED los atributos que nosotros vamos a utilizar, manteniendo así el núcleo de lo que son estas entidades, pero además permitiéndonos en un proceso de carga manual, para cuando todavía no fue actualizado el RefSet de Nación, o para agregar estos otros atributos que nos hacen a nosotros viable el uso de esta terminología, como puede ser en el caso de la dispensa, saber, les mencionábamos antes el circuito de catalogación, si no tenemos algo catalogado no vamos a poder comprarlo, entonces difícilmente podamos dispensarlo, no necesariamente vamos a poder dispensar aquello que podemos indicar. Entonces, ese tipo de reglas, que son reglas internas que refieren solamente a la ciudad, las podemos construir y gestionar en nuestra propia tabla, en nuestra propia capa intermedia. Entonces, un poco a modo de cierre, básicamente lo que estamos queriendo decir es que
al incluir la lógica de SNOMED y de las otras tecnologías que analizamos, los requisitos para la estandarización y para interoperar ya están cubiertos. Al incorporar datos, como mencionaba antes, como el GETIN, vamos a poder pensar en interactuar con actores externos a lo que es lo gubernamental y la parte de salud exclusivamente. La idea es poder centralizar este ABM de forma tal de garantizar la no duplicidad de los ítems, de tenerlos siempre descriptos de la misma manera y así justamente garantizar la calidad de ese dato y de esa entidad. Y por otro lado, el tener una tabla nuestra que no sea simplemente mapear con SNOMED, nos permite adaptarla a las necesidades locales de trazabilidad, de macro y de microgestión, mientras que mantenemos estos criterios nacionales tan importantes justamente para la escalabilidad y para la relación con el resto de los actores del circuito. Así que de momento no tenemos nada más para contar, fue como una presentación un poco express, pasa que todo lo que veníamos pensando fue desarrollado en las charlas anteriores, así que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, obviamente estamos abiertas, están nuestros contactos en la presentación, estamos abiertos a preguntas. Genial. Muy buena presentación. La verdad que es muy interesante ver que no solamente son actores de la salud o directamente relacionados con la salud los que necesitan información del sistema de salud. Es muy interesante ver la perspectiva de que es un gran mapa de actores que requieren diferentes información y consumir esa diferente información. Tanto puede ser, como mencionaba el Ministerio de Hacienda, con la necesidad de catalogar sus productos y ver qué van a comprar para suministrar al sistema público y a la población que acude a él, y la necesidad de también crear estas capas intermedias que nos ayudan a ser más granular en ciertos datos que necesita el sistema o los sistemas de información en salud para poder gestionar la información y poder brindar mejor ayuda y mejor calidad de atención a los pacientes, que siempre es la finalidad, la última finalidad. Totalmente. Y quería preguntarles, ahora tienen definido el producto mínimo viable, ¿cuáles son los próximos pasos que tienen para avanzar hacia la incorporación de todas estas tecnologías dentro de lo que es SUSIS? Bien, en principio la definición que hicimos la hicimos en base principalmente a la estructura de SNOMED y en base obviamente a relevamientos que teníamos de las necesidades, todo lo que mostramos en la primera mitad de la presentación. De todas maneras vamos a continuar haciendo relevamientos para validar el modelo y contactarnos con actores que nos ayuden a validar para ver que efectivamente estemos representando lo que nuestros profesionales y todos los actores que necesitan ver. Eso sería como lo más inmediato. Sí, ese es mucho trabajo de reglamento porque son diferentes necesidades para todo lo que es el sistema de salud, que es enorme, tiene distintos niveles de atención y distintos casos de uso en cada lugar, y buscar algo amplio que satisfaga todas esas necesidades es algo bastante complejo y es gran parte del trabajo que tenemos como informáticos en salud. Sí, y sin duda además volver a contactarnos con el equipo de Mariana que nos había asesorado al principio de todo el circuito y nos va a venir bien un diálogo nuevamente. Sí, muy importante tener esa guía desde los distintos niveles de lo que es el Estado para poder llevar adelante y poder mejorar lo que es el sistema de salud y poder generar un cambio, una transformación que es bastante necesaria y muy interesante para desarrollar a futuro. Acá hay una pregunta de Verónica C. Castro, pregunta si hay creadas interfaces para unirlas con los distintos efectores. Todavía no, justamente estamos todavía en el diseño de la capa, pero la idea justamente de construirlo de esta manera es que la interfaz que sea que esté disponible para el momento de la implementación pueda funcionar con este sistema. Genial. No sé si hay más preguntas del público, si no podemos dar paso a lo que sería el break de la tarde para después avanzar hacia el próximo bloque
muchas gracias Mora y Agustina, muy buena la presentación. Muchas gracias a todos y también por las preguntas, por el espacio, sobre todo. Gracias. No, muchas gracias por compartir la experiencia de lo que es este desarrollo para lo que es el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires y ver que se puede avanzar en este sentido, en los distintos niveles de atención.